Buenos días, alumnos de quinto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema razonamiento analítico. Las preguntas de este tema proponen un análisis de los datos disponibles. Todos los problemas de este tema tienen la misma estructura. Constan de una pregunta y dos afirmaciones, 1 y 2, en los cuales se dan ciertos datos. El problema consiste en evaluar las afirmaciones. No se exige la solución del problema, sino en determinar cuáles son suficientes para contestar la pregunta y marcar. En la alternativa 1 por sí sola, esta alternativa se marca si utilizando solamente la afirmación 1 se puede responder a la pregunta y la afirmación 2 no es suficiente por sí sola. 2 por sí sola, esta alternativa se marca si se puede responder a la pregunta con los datos de la afirmación 2 y la afirmación 1 no proporciona datos suficientes. Ambas juntas, 1 y 2. Se marca esta alternativa si se utilizan los datos de las dos afirmaciones para responder la pregunta, pero las dos por separado no resuelven el problema. Cada una por sí sola, la 1 o 2. Se marca esta alternativa si los datos de la afirmación 1 son suficientes para responder la pregunta y también los datos de 2, cada uno por separado. Se requiere información adicional. Se marca esta alternativa si los datos de 1 y 2 son insuficientes, no permiten resolver el problema. Las sugerencias es primero, lea la pregunta y pregúntate qué datos necesitas para responderla. La segunda es, no es necesario obtener la respuesta. Solo si con ese dato, realizando las operaciones correspondientes, se puede o no llegar a la solución. Y tercero, intenta resolver primero con solamente el dato 1, luego con solamente el dato 2 y no con el 1. Si ya lo intentó con el 1 y 2 por separado y aún no se puede resolver el problema, entonces recién se juntan ambos datos como uno solo. Luego evaluar si es que se resuelve el problema o no. Ejemplos. Para desarrollarlos vamos a considerar esos datos. La información 1 es suficiente y 2 no lo es. La información 2 es suficiente y 1 no lo es. Es necesario utilizar ambas informaciones. Cada una de las informaciones por separado es suficiente y las informaciones dadas son insuficientes. Ejemplo 1. Me piden calcular B, que es igual a m a la m a la m más 1. Los datos son que m a la 3m es igual a 64 a la 4 y el segundo dato m a la m es igual a 7. Para resolver todo eso vamos a darle la forma B. Al darle esa forma vamos a utilizar el dato 1, que me dice m a la 3m es igual a 64 a la 4, pero el m a la 3m aplicamos lo que es potencia y le damos el m a la m paréntesis a la 3. Ahora, el 64 a la 4, como 64 es potencia de 4, sería 4 a la 3, y 4 a la 3 a la 4 es 4 a la 12. De acá tenemos que m a la m es igual a 4 a la 4. Y tenemos que m igual a 4. Ahora, reemplazando en b, tendríamos 4 a la 4, todo eso elevado a 4 a la 4. Ahora vamos a utilizar el dato 2, donde me dice m a la m es igual a 7. Con esto calculamos b, que sería 7 a la 7, y esa sería la respuesta. Ahora, sirve el dato 1 y 2 por separado. En el ejemplo 2, si p de x es igual a n más 1, x al cuadrado menos 5x más 6, calcula n. En el dato 1 tenemos que p de 0, o p evaluado en 0, es igual a 6. Y en el dato 2, el polinomio se reduce a primer grado. Utilizamos el primer dato. Reemplazamos x es igual a 0 y tenemos esa expresión. Ahora, al reemplazar por 0, nos damos cuenta aquí
que el 0 al cuadrado sería 0 y por todo esto sería 0. Aquí el 5 por 0 es 0 y en la derecha me queda 6. Como P0 es igual a 6, 6 es igual a 6 y no obtenemos el valor de n, o sea, no sirve. Ahora, utilizando el dato 2, si se reduce a primer grado, entonces tenemos que este término cuadrático sería 0. Entonces, n más 1 tendría que ser 0. De esta forma tenemos que n es igual a menos 1. El dato 2 solo sería suficiente para calcular el valor de n. En el ejemplo 3 me dice determina el grado del polinomio. Dato 1, el polinomio es ordenado y dato 2, el polinomio es completo. Para hallar el grado de todo este polinomio f(x), tanto 1 y 2 lo tendremos que usar. Entonces, si el polinomio es completo y ordenado, el grado sería 2, ya que la palabra completo y ordenado me dice que ningún término sobra y además los exponentes están de forma descendente. Entonces, como son 3 términos y está completo, tiene que ser de grado 2. Ejemplo 4. Si tenemos que 1 más 2 más 3 más 4 hasta n es igual al número x, y, z, calcula n más x, considerando además la siguiente información. El dato 1 me dice que x es igual a y igual a z. Y el dato 2 me dice que n es par. Resolvemos primero la suma de la izquierda, que es del 1 hasta el n. Esa es la suma de los n primeros números naturales, que sería n por n más 1 sobre 2. Como estamos usando el dato 1, entonces este número sería xxx. Y aquí dándole la forma, tenemos que si x vale 6, n vale 36. Ya con esto podríamos calcular el valor de n más x, que sería 42. Todo esto utilizando el dato 1. Entonces el dato 2 aquí sería innecesario. Ejemplo 5. Determina el valor de la serie. Vamos a considerar la siguiente información, dato 1 y dato 2. En el dato 1 me dice que la serie posee una cantidad ilimitada de términos. Y en el dato 2, la serie posee 2k más 1 términos, siendo k un número natural. Utilizando el dato 1, como es una cantidad ilimitada de términos, podemos factorizar del segundo término hacia el último o hacia el infinito, el signo menos, y tendríamos que todo lo que está dentro del paréntesis, como es ilimitado, también sería s. De esta forma tenemos que s es igual a 1 menos s y el valor de s es igual a 1 medio. Ahora, utilizando el dato 2, como es 2k más 1, primero yo calculo el número de términos 2k. 2k es par. Y si nosotros tomamos de par en par esos números, todo esto sería 0. El siguiente término ya sería más 1. Entonces tenemos que s es igual a 1. Cada información por separado es suficiente. Ejemplo 6. María tiene 2 hijos. Ella es 32 años mayor que su hijo menor. ¿Se puede determinar la edad de María así? En el dato 1 dice, entre sus 2 hijos suman la edad de ella. Dato 2, la diferencia de edad de sus hijos es de 10 años. Utilizando el dato 1, tenemos que m, que sería la edad de María, h minúscula, la edad de su hijo menor, sería m es igual a h minúscula más 32. Ahora, con ese dato, del dato 1, tenemos que h mayúscula más h minúscula es la edad del hijo mayor. Esa sería igual a la edad de María. Entonces, por igualación, tenemos que h, la edad del hijo mayor sería 32. Ahora, si utilizamos el dato 2, como la diferencia de edad de sus hijos es de 10 años, entonces h mayúscula menos h minúscula es 10, se tiene aquí que h minúscula sería 22. Por lo tanto, María tendría 32 más 22, que sería 54. En el ejemplo 7, me dice determina el valor de x más y.
considerando toda esta información, dato 1 y dato 2. Recordemos que en el binomio al cuadrado del x más y sería x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces xy. Con el dato 1 y el dato 2 se va a poder calcular x más y al cuadrado, solamente reemplazando. De acá tenemos que x más y sería tanto más 7 como menos 7. Entonces, para resolver el valor de x más y es necesario el dato 1 y el dato 2. En el ejercicio 8 me dice, determine el cardinal del conjunto B, considerando la siguiente información. Tenemos que el dato 1, la unión de A y B, serían estos 5 elementos. Y en el dato 2, la intersección sería el 1 y 3. Si nosotros intersectamos tanto el conjunto A como el conjunto B, utilizando el dato 2, tenemos que es 1 y 3. Ahora, para hallar el cardinal de B, necesito más información. Entonces, la respuesta sería, se necesita más información.